Son las 9:07 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos entrando a la última hora ya del programa. Saben ustedes que vamos de 6 a 10 de la mañana y estamos muy contentos porque ustedes saben que aquí en el programa nosotros estamos convencidos que una de las maneras de no repetir la lamentable y dramática historia que hemos vivido es saber recordar y mirar el pasado, así sea doloroso. Y en nuestro país hemos vivido traumas y procesos sociales muy complejos. Una de ellas, por cierto, ha sido la violencia. Cómo no, los embates y la manera sanguinaria como Sendero Luminoso tiñó de sangre nuestro país es algo que no solo hay que deplorar, hay que combatir, sino que hay que evitar que pueda siquiera estar y mantenerse en el discurso de quienes quieren entrar a la política. Pero en el Perú también hay que reconocer que hubieron miembros de las Fuerzas Armadas que actuaron con mucha valentía, que actuaron con mucho coraje y que privilegiaron, digamos, lo que la Constitución claramente les otorga para que puedan administrar la fuerza de una manera apropiada, y lucharon contra el terrorismo y lograron, entre otras cosas, por ejemplo, llevar a la cárcel a Guillermo Guzmán y a toda la cúpula, ¿no es cierto? Pero también, reconociendo ese valeroso esfuerzo, hubieron algunos militares en algunas circunstancias, en algunos contextos, y lamentablemente de manera sistemática, como lo dice el informe final de la Comisión de la Verdad, que cometieron violaciones a derechos humanos. Y lamentablemente usaron las mismas prácticas que Sendero Luminoso, y eso no tiene por qué significar y no significa que todas las Fuerzas Armadas estén metidas en esto. Por eso es que justamente haría bien a la sociedad peruana y a las propias Fuerzas Armadas diferenciar a los unos de los otros. Si uno evalúa la cantidad de militares que están siendo investigados o que pueden tener una responsabilidad en grave caso de violación de derechos humanos, son en número muchísimo menor de todos los que combatieron a Sendero y al MRTA. Por lo tanto, no son todos, pero no podemos cerrar los ojos de que eso pasó. Y eso como sociedad nos tiene que llevar a repensar la manera como nuestra memoria ha sido contada. Y creo que el colegio, la educación, el cine, las artes tienen que empezar, y felizmente eso está pasando, a decir las cosas como fueron. Y una de las personas que con talento, y una de las personas con coraje, y una de las personas con ese espíritu de que no se repite esa historia, hacía y produjo, digamos, muchas películas, fue Palito Ortega. Palito Ortega, un cineasta ayacuchano, que yo conocí hace muchos años y vi sus primeras películas, y no solo, digamos, veía su talento y su gran capacidad para que con muy pocos recursos hacer cosas tan importantes, terminó felizmente siendo elogiado y ganando muchos premios internacionales. Hay gente que recién conoce a Palito Ortega, pero Palito Ortega ganó muchos premios, sus películas eran muy reputadas a nivel internacional. Él lamentablemente se fue muy joven, tenía 49 o 50 años y nos dejó, pero ha dejado un legado importante. Y hoy día vamos a hablar de algo que felizmente está en el debate público, que está siendo comentado, y es esta película que hizo, que se llama Casa Rosada. Y después vamos a conversar con los invitados. Sepan ustedes qué es la Casa Rosada. Digamos, no es la alusión a algo ni gentil ni menos armonioso. Era, digamos, el lugar donde lamentablemente se cometían muchas prácticas violatorias de los derechos humanos. Nos acompaña, o me acompaña esta mañana, Nelva Acuña, viuda de Palito Ortega, y productora ejecutiva de la película, y también está con nosotros Osvaldo Salas, actor, ¿no es cierto?, que ha venido esta mañana ambos para contarnos de qué se trata la película, un poco la trayectoria de Palito. Iba a conversar con nosotros Mara Ortega también, que es hermana de Palito, pero está con un problema en la garganta severo, que prefirió que no hable, porque además con el aire acondicionado acá podría ponerse un poco mal, pero también saludamos. Nelva, Osvaldo, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias, y de verdad, felicitaciones por el extraordinario trabajo que han desarrollado, y vamos a hablar de la Casa Rosada un ratito. Perfecto. Pero quisiera, Nelva, que nos cuentes un poquito de Palito Ortega, ¿no es cierto? Porque hay gente, la verdad, sí, la ignorancia es atrevida, hasta lo han confundido con Palito Ortega, el cantante argentino. Bueno, ¿no? Sí. Ya, así somos los peruanos, lamentablemente. Pero cuéntanos un poquito sobre Palito Ortega. Bueno, hablar de Palito es hablar de una persona que le ha dedicado su existencia al cine. Ha sido muy grato con él compartir 9 largometrajes a lo largo de su vida. En varios de ellos participé como actriz también, sí, claro. Apoyándolo y nada, formando parte de esa locura tan linda que es el cine, haciendo este arte.
y también he tenido la fortuna de ser parte de su vida, ¿no? Formar parte de su vida personal, y lo he visto luchar en cada proyecto, mejorar con cada una de las cosas, la propuesta. Con una tenacidad, ¿no? Sí, sí, cada vez era mucho más exigente, inclusive con la parte de producción, la actuación, los escenarios, los guiones que escribía, ¿no? Realmente a veces le dábamos la primera repasada y simplemente me quedaba así y decía, ¿cómo se va a hacer esto? ¿No? Entonces tratábamos de aterrizar muchas cosas y también siempre lo puse en el lado de la producción, ¿no? Y entonces lo ponía en los zapatos de la producción y él aterrizaba varias escenas, ¿no? Varias propuestas que había hecho, y así fue perfilando muchas historias que, viéndolo ahora, forman realmente un legado muy importante, porque son temas que hablan de nuestra sociedad, de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, el pecado, ¿no? Habla sobre un tema tan real y que existe, ¿no? Hasta hoy, y mucha gente cuando lo ve se identifica con eso. Entonces creo que él ha buscado esa línea muy importante de que es transmitir la sensibilidad del público, ¿no? Entonces hoy en día en la película vemos eso, ¿no? La gente se sensibiliza con las historias y dice, sí, es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Ha ocurrido conmigo. Y la verdad es que sí, me quedo muy, muy grata de haber compartido mucho tiempo con él y de haber sido parte de todo esta, como le dije, ¿no? La locura del cine. Sí, y digamos con una producción, no solo por los temas, sino la forma como desarrollan las producciones, sino también por la cantidad de películas que han producido, ¿no? Así o sea, es. digamos, en un país que produce poco, en realidad, ahora está creciendo un poco y se está diversificando, pero haber hecho tanto... Y en las producciones que nos planteábamos, porque era todo un reto hacer la producción, o sea, nosotros cogíamos, digamos, gente de acá de Lima en el aspecto técnico y actoral, y los llevábamos a convivir en la ciudad de Ayacucho, donde nosotros queríamos que se haga la película, y ahí era todo un reto. Entonces la gente se alucinaba a Huamanga, Ayacucho, y decía, wow, ¿y cómo voy a actuar? ¿Y cómo voy a hacer, no? Mis roles, mis papeles. Pero cuando llegaba a la ciudad, pues se encontraba con una ciudad moderna, ¿no? Al igual que la capital, todo, y recién asimilaban, veían esa Huamanga que nosotros transmitíamos y participaban de manera muy, muy, digamos, comprometida, y hasta ahora lo han hecho. Mira, han pasado cuántos años de haber finalizado la última escena de la película, 6 o 7 años, y tenemos al grupo humano que nos acompañó en esta última producción, pero así, como si fuera ayer haber terminado el rodaje, comprometidos, ¿no? Queriendo esa película, porque realmente hacer película, pues en el Perú no es nada sencillo, y pasamos por unos avatares terribles. Digamos, salvo que hagas películas que responden a, digamos, los focus group que se hacen y ves un poco que le interesa a la gente por ahí, y haces películas que tienen una promoción mediática muy importante y que finalmente son sumamente exitosas. No es una crítica en torno a que se haga, me parece bien que se haga, pero bien, digamos, eso tiene una lógica distinta al tipo de películas que han hecho ustedes, como todos siempre tenemos, digamos, un punto de vista sobre qué hacer, ¿no? Y si en este caso era hacer cine, digamos, basado en hechos reales, entonces sí, pues me voy y apunto a ese tema, ¿no? En este caso sí lo hemos hecho así y la gente se ha identificado mucho. Ahora, Andrea, quería preguntarte, porque aquí hay una, lo que Palito dijo en algún momento, dijo, yo creo que este fenómeno social, el terrorismo, de casi 10 o 15 años, merece muchas películas, dice. Mi afán es seguir mostrando las miles de historias que existen a raíz de las desapariciones, de las violaciones, en fin, de todo lo que significó esta violencia, y me quedan películas para rato sobre este tema, ¿no es cierto? Él también, digamos, porque no era el director o la persona que promovió y le gustaba el cine para hacer cualquier cosa que se le ocurriera. Él tenía una clara vocación de mostrar eso que no se veía en su real dimensión, sobre todo, digamos, vinculado a lo que Ayacucho había sido, ¿no? Sí, Palito es una persona muy sensible, ¿no? Creo que el hecho de haber pasado haber estado, digamos, en una situación, en una ciudad que vivía, digamos, en medio del miedo, ¿no? Pasar por esta situación ha hecho que él pueda, digamos, orientar el tema a escribir guiones que tengan similitud con la realidad. Pero pasa que hay una situación también muy importante en la investigación que se hacen para realizar los guiones. Siempre te das cuenta con historias paralelas que suceden, ¿no? Donde hay mucha gente, ¿no? Entonces ahí como que, wow, hay mucho que contar, hay mucho que decir. Además pasa que cuando uno viaja a Huamanga
o viaja, aguanta cualquier, digamos, lugar que esté relacionado con Ayacucho, tú conversas con cualquier persona, con cualquiera, y todos tienen un vínculo con casos relacionados a la violencia, o porque le pasó, o porque le pasó al vecino, o por el familiar, o por lo que fuera. Entonces hay una estrecha vinculación. Pero es que es un comentario de hora también, ¿no? Mucha gente que ha ido a las salas del cine lo he visto y he dicho, oye, eso me ha pasado. Y empiezas, ¿no? Y sí, mi papá nos contaba, ¿no? O no, hemos escuchado de esto. Entonces empiezan digamos, a recordar un tema que también vivieron ellos. Entonces, digamos, está latente la situación, y yo creo que es propicio, forma parte de esta película de un legado muy importante que él nos ha dejado sobre lo que es nuestra historia, ¿no? O sea, sin duda, y es una visión muy particular de repente del cine, ¿no? Hablar sobre la historia que le ha tocado al Perú, pero así como han habido películas que hablan, por ejemplo, Glorias del Pacífico, sobre una etapa de nuestra historia, esta nos habla de la otra etapa de nuestra historia, ¿no? De lo que es el Perú. No, yo creo que todo lo que ayude a revisar nuestra propia historia siempre va a ser beneficioso para tener una mirada un poco más integral y completa de lo que somos como peruanos también. Osvaldo Salas, actor, ¿no es cierto? Entremos a la película, a La Casa Rosada, que, digamos, de repente buscando tener con una intención distinta, algunos que han recomendado no verla han terminado llamando a mucha gente a que la vea. No sabes las redes cómo se mueven diciendo, oye, bueno, han dicho que esto no se debe ver porque el terrorismo finalmente, inclusive hay unos personajes, y quiero decirlo de manera irresponsable, como Edwin Donaire, que acusan de que esto es apología al terrorismo. ¿Cómo una persona, mire, ha llegado a ser general del ejército, ha llegado a ser congresista? ¿Cómo puede ser tan irresponsable de salir a decir una barbaridad de esta naturaleza? Pero todo eso sirve para que la gente vaya a verla. ¿Qué es La Casa Rosada? Cuéntanos. El papel que tú cumples es la historia de un profesor, ¿no es cierto? Un profesor, en fin, universitario. Cuéntanos para entrar a la película. Es la historia de un profesor universitario, Adrián Mendoza, que es acusado injustamente, interpretado por José Luis Adriancén, estupendo, que ha ganado premio en el exterior a mejor actor, y es un profesor que es acusado injustamente por el ejército de ser terrorista, y lo llevan preso a la Casa Rosada, que es un lugar donde se realizaban las torturas. Ahí iban inocentes o culpables y se les torturaba para que confiesen hasta los inocentes de que eran terroristas. Ahora, que esto, digamos, no es una invención, porque esto pasó. De hecho, hubieron tantos inocentes en la cárcel que, miren, escuchen ustedes que va a decir, que el propio Alberto Fujimori tuvo que crear una comisión para sacar de la cárcel inocentes porque habían llegado a la certeza de que se habían equivocado con una persona. De acuerdo. Entonces, la Casa Rosada era este centro de tortura, digamos, bajo la lógica de sacar información a los que pertenecían a Sendero. El profesor tiene dos hijos, interpretados por Chantal Lozano y Ricardo Bromley, que ahora que son los ex niños que yo les digo, porque ahora tienen 17 y 18 años, ya están grandes. Ellos van a tratar de encontrar a su papá, que se lo han llevado, y buscan a su tía y hacen con la búsqueda que la hace Camila McLennan, estupenda, saludos Camila, estupendamente, y hace alrededor de esa búsqueda que vamos a ver todo lo que le pasa a este profesor, las torturas que le hacen. Es bien cruda, bien fuerte la película, la gente sale muy impresionada, lloran, termina la película, aplauden. O sea, no te imaginas la reacción del público, es extraordinaria. Mi personaje es el Palito. Cuando me llama para el casting, me dice, te quiero para el militar chato. No sé por qué me dijo que hiciera ese personaje. Soy uno de los militares que cuestiona lo que pasa en la Casa Rosada, que yo estoy dentro de la Casa Rosada, y hay un cuestionamiento ahí de mi personaje. Ahí tienen que ver lo que tienen que ver. Que debe haber pasado mucho con gente que no estaba de acuerdo con cómo se hacían las cosas también. Pero era, digamos, predominante en el momento esta lógica de avasallamiento con todo lo que ellos decían podía ser Sendero, que era muy difícil escapar a esa lógica también, porque, digamos, aquí hay órdenes y hay cosas que vienen desde arriba también. Pero quisiera saber, Nelva, si nos cuentas un poquito, cuando se armaban estos guiones y esta película en particular, la historia, ¿cuánto de realidad y cuánto de ficción hay
y sí que esto es producto de averiguaciones, indagaciones, entrevistas, datos que se van consiguiendo para hacer una apuesta de esta naturaleza. Claro, lo que pasa es que la ambición del director fue, digamos, hacer un guión bien sólido en relación a los hechos que habrían podido acontecer. Entonces la idea era investigar de manera correcta, situarnos en el ambiente, en la atmósfera, ¿no?, de aquella época, tener, digamos, la presencia militar a través de los actores, los extras, ¿no?, de manera contundente, porque eran 300 más o menos a quienes nosotros manejábamos. Además es otra característica de lo que hacía Palito, ¿no? Como hacía, digamos, escenas y situaciones donde mucha gente participaba, ¿no? El manejo de las escenas. Sí, Dios, es increíble cómo él se ha plasmado y la verdad es que cuando uno ve la cantidad del desplazamiento de gente que hay dentro de la película ha sido agotador, porque hemos trabajado con mucha gente, entonces lo que él ha querido siempre es enmarcarse dentro de, digamos, cosas muy sólidas y que el guión tenga ese contexto, o sea, esa figura, ¿no?, ese peso. Se ha conseguido, al final de cuentas también es un tema de arte, es el tema del cine. Desarrollar un guión también te da la facultad como guionista, en este caso hablando de Palito, de poder sugerir cosas, de poder de repente añadir o quitar otras, ¿no? Entonces en este caso se ha tenido que pulir muchas cosas dentro del guión, porque ha sufrido como 3 o 4 cambios, y luego en el proceso de desarrollo, producción en sí, también se han, digamos, ido cambiando, modificando las cosas de acuerdo al tema de la producción. ¿Cuánto tomó hacer esta película? Mira, Palito empezó la escritura de guión en 2008, día y noche se dedicó a ello, postuló el 2009 al premio Conacine, porque ahora leo que dicen que un exministro que pertenece al tema artístico lo haya premiado, cosa que es más falsa, porque el premio fue en el 2009. ¿Estás hablando de Salvador Solán? Sí, claro, es que lo están, ¿y eso no es verdad? No, para nada, es que lo están acusando, indicando que la premiación de esta película se dio cuando él ha estado en Ministerio de Cultura, lo cual es completamente falso y errado. Bueno, y ojalá lo hubiera dado, está bien que lo hubiera dado, muy bien, pero ha sido excelente que le dio un premio. Pero lo que pasa es que hay que situarnos en el contexto, porque ¿sabes por qué? Porque cada país es muy sensible con los temas de terrorismo. Entonces tú haces una cosa de esta naturaleza, entonces la gente prefiere, sobre todo estos funcionarios, no meterse con eso porque te pueden salir mediáticamente. No, lo que pasa es que quieren etiquetar con un tema que no corresponde a la película, ¿no? O no corresponde a los hechos. Y yo creo que las personas necesitamos veracidad en todas las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? O sea, por más que fuese una película, y si fuese cierta, lo diría. Pero cuando no es cierto, siempre... Bueno, hay el empuje, el propio impulso personal de decir, no, eso no es así, no sucede como tal, ¿no? Entonces, claro que sí. Y yo, y fue el 2009 que ganó el premio. El 2010 se planteó, durante el 2010 hicimos los castings, la convocatoria, los actores, tanto en Lima, técnicos también, quienes iban a participar. Se hizo, digamos, la mayor cantidad de compra para la producción, porque necesitábamos ambientarla para el 2011. Y el 2011, más o menos, en mediados de junio, julio, empezamos o mayo, junio, empezamos el rodaje. Fueron días muy difíciles iniciar, porque realmente no teníamos los materiales que necesitábamos para esos primeros días, pero luego pasado como que una semana, recién el grupo encajó y nos fuimos todo el año del 2011 en el rodaje hasta el 2012, ¿no? Que terminamos. En el 2012 terminaron. ¿Y cómo les está yendo con la película? Bueno, le ha ido muy bien, al público le encanta, la crítica también. ¿Cuándo se puso en cartelera? El 3 de mayo. Mira, estamos cuando hemos entrado, sí, hemos entrado la tercera semana. Digamos, eso cuando una película es mala no pasa, ¿no? Sí, no pasa, la sacan. No pasa la primera semana. La sacan, no tiene público, tenemos salas llenas. Hemos llenado yo creo que van a seguir llenando, invito a los oyentes que vayan a verla. Sí, hemos llenado bastantes salas. Y el público sale muy impresionado. Estamos contentos. ¿Cuál es la sensación con la que ustedes sale el público? Que dice, sale como diciendo esa historia que no conocía, mi papá se lo han llevado.
o como decía Nelva, oye, estamos en una guerra. Cosa parecida. Lucho, si podemos ampliar las imágenes para que nos están siguiendo a través de las redes puedan ver. Mi hermano no está metido en ningún partido, señor. ¿No? Definitivamente. Además, hay actores y actrices muy buenas. Sí. La selección ha sido muy buena. Es increíble. Yo, como productor, estoy satisfecha y orgullosa de cómo queda la película, porque sí la he ido a ver a las salas, he estado presente en el avant premier, y es una película que coge así, desde el principio, te sitúa bien en el tema y luego lo vives hasta el final. Las actuaciones, la fotografía, la participación de toda la parte técnica, los sonidos, los mínimos detalles. Y es más, la musicalización es increíble. O sea, hablar de la película, ir a disfrutar ese tipo de películas hoy en día, realizadas así con todo ese punche, ¿no? En región y todo, con el padecimiento, realmente es increíble. Y yo creo que la gente, el público, debería de ir a verla, porque también ese es el cine peruano. Hay que valorar el trabajo de esa gente, ¿no? O sea, nos hemos dedicado muchísimo, y es más, o sea, literalmente el director ha entregado su vida a esta película, ¿no? Es un tema de memoria, de respeto hacia él, ¿no? Que tanto ha querido. Esa película era su mayor logro, su niño predilecto. Sí. Entonces, verla ya en salas y que la gente tenga ese tipo de comentarios, ¿no? Que dice, wow, la música me coge, la fotografía, las actuaciones, los niños, porque normalmente trabajar con niños es bien complicado. Muy pero en la película los vemos tan metidos en los personajes, ¿no? Realmente a veces tenían sueños, se quedaban, y ese era el momento de grabar con ellos, ¿no? Así, con ese rostro, con esas caras. Si uno los ve, realmente la película, pues están durmiendo, porque son 3, 4 de la mañana, ¿no? Y los despertábamos para grabar. Yo decía al comienzo que estamos conociendo muchos están conociendo a Palito Ortega ahora, a propósito de la Casa Rosada, y él tiene una larga trayectoria, tuvo una larga trayectoria en el cine, que digamos no tuvo, y tuvo mucho reconocimiento a nivel internacional, ¿no? O sea, digamos, si nos puede contar, no sé, algunos de los premios, por ejemplo, que ganaron con las producciones, digamos, la verdad que es una lista bien larga. Con el silencio... No, con el Rincón de los Inocentes. El Rincón de los Inocentes. Sí. Ahí gana premios. Sí, ganó un premio en Argentina, así como 2006, me parece, ¿no? Sí. 2006 ganó el premio por allá. Luego, con El Pecado, la película esta también ganó un festival en España, me parece, en las Islas Canarias. Y bueno, realmente mejor director de la Semana de Cine de Autor de Lugo en España, por con ejemplo, la Casa Rosada. Con la Casa Rosada ha ganado 6 premios. 6 premios, efectivamente. Y está en 16 festivales y todavía se está moviendo en festivales. Vamos a tener más noticias seguramente de esa película entrando y ganando más premios. Así es. Eso me parece a mí, digamos, claro, es una pena que no estando Palito, pero digamos, lo vamos a seguir recordando desde su gran contribución al cine, con este gran compromiso, digamos, por contar lo que ha pasado en nuestro país, pero además hacerlo con talento y con mucho profesionalismo, que es lo que se ve en la película. ¿no? Porque, claro, hay que plasmar. Las cosas que se hacen como en las regiones, es como un poco cámara en mano, y en fin, es una cosa un poco y más casera. hemos salido de todo eso, se ha desenmarcado por completo de ello. Hay premios que ha ganado, por ejemplo, la música de las películas, la fotografía, el actor principal, director, y eso en festivales, digamos, no es de favor. No, compiten con otras producciones que son muy buenas. Aparte, para entrar a un festival compiten, se inscriben más de 1.000, 2.000, 3.000 películas. Imagínate, solo ser seleccionado ya es un gran triunfo. Y te cuento una cosa que Nelva, por modestia, no lo dice. Ella actúa también en la Casa Rosada y actúa extraordinario. Tiene un personaje que cuando la veas la vas a odiar. Bueno, eso también deshace el cine, o identificarse o no con los personajes. Solamente tengo que terminar haciendo a Nelva Acuña, viuda de Palito Ortega, y a Osvaldo Salas, gran actor que ha venido también a conversar con nosotros. Cuéntenos un poquito a dónde tienen que ir nuestros oyentes para poder ver la película, dónde se está poniendo en Lima y digamos en las regiones también. Perfecto. Osvaldo tiene las salas. Mira, hoy 17 de mayo está en el VK Plaza San Martín a las 8 de la noche en el centro, en el Cineplanet San Miguel a las 2:45 y a las 7:10 de la noche, y en el Cineplanet Alcázar a las 4:35. Estos horarios se mantienen, pero el día de mañana tenemos una nueva sala, que es la sala de cine del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú en San Isidro. Qué bueno. Eso es una muy buena señal de que está funcionando esta muy buena noticia. Definitivamente.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber venido. En este espacio, cuando quieran, digamos, siempre habrá espacio para hablar de este y otras grandes producciones que se dan en nuestro país. E invito a nuestros oyentes que vayan a ver esta película. Es muy importante que conozcamos, además, no solo del talento y de grandes actores, sino para que conozcan un poco más a Palito Ortega y conozcan más de nuestra historia, que es importante para no repetirla. Muchísimas gracias. Muy amables.